Bienvenidos de nuevo al tutorial sobre tablas dinámicas, en este caso su volumen 3. Hoy veremos lo que son campos y elementos calculados, configuración, diseño y otras cuestiones más. Pero antes vamos a meternos en situación. En este caso tenemos una empresa comercial que se dedica a vender a distintos clientes con distintos agentes, que serían los vendedores, ¿no? Distintos productos bebibles. Y bueno, tenemos importes y unidades de los mismos y ya una tabla dinámica armada, que este diseño, como ven, es distinto a los que estuvimos viendo, pero solamente se elige de esta sección y se configura automáticamente como cualquier tabla en Excel. Vamos primeramente a ver el campo filtros, que era el único que no habíamos considerado antes, pero permítanme acomodar un poco esto y volverlo a establecer. Así nos ponemos en situación. Bueno, filtros, como su nombre lo indica, lo que permite es reducir la cantidad de todos estos valores que vemos no quedan muy claros de esta forma, ¿no? Por su extensión y longitud, y simplemente lo que se hace es arrastrar el valor deseado al cuadrante, y acá es donde entra a justificarse el criterio que dijimos en el primer video, dejar espacio cuando creamos una tabla, porque si no, no entraría el filtro. Como ven, tocamos seleccionar varios elementos para que podamos elegir a placer cuáles queremos mostrar y cuáles no. Vamos a seleccionar algunos al azar y vamos a ver después que esto queda reducido en cuanto a tamaño. Y antes de esto, la tabla era mucho más larga. Así que acá se ve la funcionalidad del filtro y cómo trabaja. También puede agregarse otro filtro, se puede cambiar. Pueden tener dos filtros en simultáneo, como artículos y rutas. Por ejemplo, tocamos seleccionar varios elementos para elegir no solamente uno. Y bueno, en este caso, de todos los establecidos y para estas rutas hay solamente uno. Como ven, justo los elementos que elegí no se comercializan tanto. Y bueno, eso sería básicamente lo de filtros. Respecto a las configuraciones que tenemos para abordar, vamos a ver primero por acá. Tabla dinámica, tenemos opciones de tabla, no confundir con opciones de campo. Acá tenemos configuración de campo, opciones de tabla dinámica, a nosotros nos interesa opciones de tabla dinámica. Configuración de campo también se podía seleccionar de esta forma, en los anteriores videos no se lo mostré, pero bueno, como ven, vamos cambiando de celda y ahí arriba nos va apareciendo el campo en el que estamos. Les decía, vamos a centrarnos en lo que son la configuración de la tabla dinámica en sí. En cuanto a sus opciones, tenemos primeramente en la ficha de diseño y formato, combinar y centrar celdas con etiquetas. Estas son suma de importe, ruta, las etiquetas que fuimos estableciendo. Como ven, ahí se acomodan. Es simplemente cuestión de diseño, si a uno le interesa. Sangría entre etiqueta, esto no es nada interesante para mostrar, no son opciones muy utilizables. Mostrar campos de área de filtro, esto es predeterminado. Las opciones que usualmente se trabajan son combinar celdas con etiquetas, ¿no? Y centrarlas. Y esto, formato, acá es donde está lo interesante. Para valores erróneos, mostrar esta opción es recomendable tocar, porque siempre que hay un error nosotros nos interesa saberlo. Si no, estaríamos estableciendo algo falso ante un error que ponga tal valor. Eso es, hay que tener muy en claro lo que se va a trabajar para que un error se transforme en un valor. Así que generalmente esta opción no se toca. Y sí, esta, para hacer las vacías mostrar, a mucha gente le interesa que aparezca 0 y no que no diga nada. Es mi caso. O también otro símbolo como el triple guión también queda bastante interesante, pero usualmente se elige el 0 porque es más claro.
Autoajustar anchos de columnas al actualizar. Como saben, las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente y vimos en anteriores videos que había que tocar acá en actualizar o clic derecho sobre algún lugar de la tabla y actualizar. Entonces, cuando se autoajuste el ancho de la tabla automáticamente, esta opción está destildada por ese mismo motivo. Al cambiar esto, por ejemplo, agregamos unidades acá, sacamos cliente, sacamos artículos. Bueno, esto lo estoy haciendo mal, es de este lugar donde hay que hacerlo. Como ven, las tablas se autoajusta, pero en cambio, si yo ahora hago esto, actualizo, se ajusta, hago esto, perdón, me fui demasiado, hago esto, cambio las opciones, ahora pongo para que no, y si yo toco actualizar no pasa nada. Entonces, ¿cuándo es interesante esta opción? Para esta circunstancia, cuando uno hizo lío con la tabla y quiere que se acomode, es interesante, pero sin embargo hay que considerar que si nosotros tenemos otra tabla, por ejemplo arriba, o algún otro dato que nos interesa que esté expresada de cierta forma, si la tabla dinámica que está abajo se autoajusta, se modifica, lo que esté arriba o lo que esté abajo se va a modificar ese ancho de columna mínimo. Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones. Siguiendo con esto, vamos a agregar esto que quedó cualquier cosa ahí. Vamos a volver a opciones de tabla. Vamos a ver el siguiente. Bueno, mantener el formato de la celda de actualizar siempre nos interesa que se mantenga, o generalmente. Totales y filtros. Mostrar totales generales de la fila. Esto es lo que vimos la otra vez con el diseño, que se podía, como ven se borra, se puede acceder de esta forma también. Totales generales. Activado para filas y columnas, ahí aparece. Es más interesante ir a diseño que verlo por opciones, a mi criterio. Después, permitir varios valores de filtro por campo. Esto es lo que hicimos poniendo filtros acá de esta forma. Y finalmente, en totales y filtros nos queda usar lista personalizada para ordenar. Bueno, esto es para ordenar los valores. Excel lo ordena de menor a mayor de forma automática, así que refiere a eso. Mostrar botones para expandir y contraer. Esta opción siempre es útil. En este caso, cuando establecemos jerarquía, como vimos en el anterior video. Esto no me interesa, esto no me interesa. Ruta acá sí. Ahí está. Pero al revés mejor. A eso se refiere, a mostrar esos botoncitos. También siempre interesa tenerlo marcado. Mostrar información contextual sobre herramientas. Esto refiere a cuando nos posicionamos y aparece ese cuadrito contextual. También nos interesa tenerlo marcado, así que no lo vamos a destildar, pero para que vean, ahora si yo me quedo ahí, no aparece nada. Mostrar, estamos en la ficha mostrar, no olviden de aclarar. Mostrar título de campos y filtrar listas desplegables son los que fuimos estableciendo. Y por lo cual vamos, diseño de tabla dinámica clásica. Este no me gusta, pero es el anterior, o sea la anterior versión, que nos permite mover y configurar la tabla. Para mí es mucho mejor y más claro el nuevo modelo, que como ven estamos moviendo los cuadrantes, pero es más claro moverlo por acá que estar justo agarrando la parte que nos interesa. Bueno, ahí volví a acomodar la tabla. Vamos a continuar con las opciones de la ficha en la que estábamos. Ya no hay mucho interesante para comentar, así que seguimos con impresión. Imprimir botones para expandir o contraer, mostrarlos en una tabla dinámica. Esto es que en la impresión salgan estos botoncitos. Eso generalmente nos interesa, así que no lo vamos a establecer. Imprimir títulos. Esto se refiere a lo siguiente. Toco control P para ir al acceso rápido de la impresión. Ven estos títulos que aparecen ahí. Bueno, si continuamos siguen apareciendo, pero si la opción la destildamos, esos títulos no aparecen. Y ahora lo vamos a ver. De nuevo control P, acceso rápido para imprimir, repito. Ven, ahí no figuran. Entonces esa opción
hay que establecerla según la hoja, si es interesante o no. Generalmente sí. Donde íbamos a mostrar ya estaba, datos. Guardar datos de origen con el archivo. Esto se refiere a que si los orígenes, la hoja de origen de datos de la tabla dinámica es externa a la misma, es decir, tenemos dos libros, imaginémonos eso. Un libro tengo los orígenes de datos y en otro la tabla dinámica en sí. Supongamos que es esta, ¿no? Entonces, si yo tildo esta opción, significa que los datos de origen de datos que tenía justamente en otro libro, los guardo de manera conjunta en este libro donde tengo la tabla dinámica. Así me queda orígenes de datos y la tabla dinámica en el mismo libro. Habilitar mostrar detalle. Esta opción es interesante, viene predeterminada como tildada. Si le hacemos doble clic a un campo, automáticamente nos crea una hoja y en la misma nos muestra la totalidad de valores que se usa. Acá vemos que la sumaba 4417,97. La totalidad de valores que se usa, ahí toqué mal, para llegar a este valor justamente. Entonces, nos muestra en detalle qué valores conforman este valor total que sería clientes tienda. Es decir, todos los clientes tienda que le vendan al número 3 clientes tienda, justamente. Y bueno, es como un mayor de un libro diario. Para hacer un ejemplo que quizás sea más comprensible. Pero es eso, son los valores, es el desglose del importe que nosotros tenemos expresados en la tabla dinámica. Actualizar al abrir el archivo. Esta es interesante, pero hay que tenerla con cuidado, porque sabemos que la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. Si la tildamos, sí lo hará, pero recordemos que las opciones que se activan al abrir un libro demoran la ejecución del mismo. Entonces va a tardar más en abrirse todo el libro y esto puede a veces complejizar las cosas e incluso tildar la máquina, así que hay que trabajarlo con cuidado. Nos queda texto alternativo. En esta opción nunca se usa en ningún menú que yo he visto de todo Office, así que es simplemente para poner aclaraciones. Bueno, ¿qué nos queda por ver? A ver, me fijo en mi diagrama. Bueno, un detalle menor antes de pasar a los campos calculados y elementos. Si modificamos el formato de esta manera y después modificamos el estilo, vamos a ver que este formato no cambió. Así que podemos establecer que el estilo, el formato es independiente del estilo. Bueno, vamos a ver los campos calculados. Déjenme acomodar la tabla, que me olvidé de cambiar este detalle. Esto es suma. Campo calculado es un campo nuevo, una columna nueva que se incorpora a la tabla ya establecida y que nos permite operar con los datos que ya tenemos. Hay algunos que recomiendan que esto no es útil, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta y utilizarlo. Todas las herramientas son útiles o no, dependiendo para qué se usen. Los que dicen que no son útiles recomiendan que todos los cálculos se establezcan acá. Como vamos a ver, este campo calculado es algo limitado, quizás por eso lo diga, porque no nos permite usar todas las opciones de las fórmulas y demás. Nos situamos en algún campo, vamos a campo calculado, acá nos aparece un nombre, vamos a suponer que queremos calcular un impuesto que se establece por las ventas, no vamos a poner impuesto. Y vamos a seleccionar importe por, supongamos que el impuesto es un 10% del mismo. Tocamos sumar, que esto en realidad significa ingresar, pero hay una traducción horrenda, a mi entender, porque no sumamos nada. Bueno, tocamos sumar y ya se establece. Tocamos aceptar y acá aparece, ¿ves? Porque va a decir suma impuesto y esto no estaría bueno que diga. Entonces acá se establece el 10% de cada valor de cada campo. Como es un campo, les decía, se incorpora al costado del otro y lo está calculando sobre el campo deseado, en este caso impuesto. Bueno, ahora vamos a continuar con elementos calculados. Como ven, cambié la tabla simplemente para marcar la diferencia. Es básicamente lo mismo,
lo único que ahora vamos a trabajar con las filas. Es decir, vamos a agregar un nuevo registro que se calculará sobre una fila en este caso y no sobre una columna como era el caso anterior del campo calculado. Antes de eso voy a acomodar los valores como siempre, moneda, y ya está. Es igual que la anterior. Vamos a analizar la ficha analizar, el grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos. Esta vez tocamos sobre elementos. Y como ven, tenemos los campos y dentro de cada campo hay distintos elementos que son los que se agrupan. Vamos a suponer que vamos a establecer una comisión sobre una ruta. Me lo invento el ejemplo. Vamos a poner acá que se llama comisión. Y vamos a establecer que es un 5% de la ruta Almanza, que es en la que estoy colocado. Entonces vamos a establecer que esto por 3%, o también les voy a mostrar que por 0,03 es lo mismo. Es decir, puedo usar el símbolo de porcentaje o el cálculo con el valor decimal. Fíjense en el detalle de que los campos conviene siempre insertarlos de esta forma, porque si nosotros lo hubiésemos querido escribir, quizás cometeríamos algún error de sintaxis. Como ven, el detalle importante acá es la comilla simple, que esto generalmente uno se lo olvida. Y además, fíjense que este concepto tenía un espacio ahí, o varios espacios, 3. Entonces, esos detalles hacen que lo más conveniente es insertarlo y listo, dejamos de probar. Repito que no debería ser sumar, sino debería ser insertar, pero bueno. Tocamos aceptar y acá, como ven, se establece la comisión. Acá dará 0 porque no hay nada, acá da un valor porque si hay algo y bueno, todo queda ahí establecido. Voy a poner como opciones para que la celda vacía aparezca a 0 y no toco bien los botones, entonces no se muestra. Un detalle importante a tener en cuenta: si nosotros dudamos de la tabla, de la forma de hacerla, no hay que preocuparse porque nos da la opción de tablas recomendadas Excel. Y como ven, tira ahí distintos tipos de tablas, unas más sencillas que otras y otras más complejas, pero es útil si no tenemos una idea clara de qué es lo que queremos lograr. Entonces acá podemos ir recorriendo los distintos tipos de tablas y nos va mostrando la operación cuenta, en este caso dice, y los criterios que utiliza para establecerla. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el tutorial. Nos vemos en el siguiente, espero que les haya gustado y les sirva. Muchas gracias.